En estos momentos nos acompaña Juan Javier Gutiérrez, analista económico, y vamos a hablar sobre el seguro petrolero que mantiene Ecuador, demanda del país ante la CAN, exportaciones de Ecuador hacia Emiratos Árabes Unidos. Para preguntar de lleno sobre el seguro de petróleo, ¿en qué consiste exactamente el seguro cobertura petrolera que contrata el país? Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo para todas las personas que ya sintonizan a esta hora de la mañana Fuego News, aquí en la 96.5 FM. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, respecto a tu pregunta, pues es importante destacar que el seguro petrolero es un instrumento financiero que permite que los estados puedan tener un precio mínimo del crudo. Es decir, cómo tú comercializas de alguna manera esta gestión de manera internacional. Recuerda que, bueno, en la última entrevista que estuve aquí mismo, te comentaba cómo era el juego internacional, ¿no? Los países de mejor oferta y demanda son los que prácticamente controlan el mercado y que de alguna manera en ese juego de mercado también velan por la calidad o textura o en este caso pues cómo el crudo está distribuido en el mundo. Pues no, te comentaba que las mayores reservas de crudo en el mundo las tiene Venezuela, sí, pero al mismo tiempo la tecnificación en expertos en tecnificación tienes Estados Unidos, China y Rusia. Entonces, bajo esa mano de obra que tienes tú que tecnificar aquello, de alguna manera existen los demás países, entre ellos Ecuador, que te pueden ofrecer ese crudo, pero vamos a ver qué tanta calidad o cualidad tiene esta gestión, y por ende, pues este seguro de alguna manera aporta a la independencia o la dependencia petrolera por la protección temporal de acuerdo a la disciplina fiscal. O sea, es decir, que en este caso, pues los países de alguna manera se prorratean, se gestionan sus proyecciones para ver cómo de alguna manera salen hacia el mercado y cómo testean que su crudo pues esté bien apto para poder ser consumidos en cualquier parte del mundo. Entonces, este seguro lo que quiere es salvaguardar un poco de lo que se tiene que vender y de alguna manera pues es oferente el Estado para poder también captar esos diferentes financiamientos a nivel internacional. Magister mencionó otra radio amigo de 106.5 FM. Perdón. Sí, no pasa nada, igualmente era para aclarar. Sí, ¿dije 106 o 105? No me acuerdo. 90 y pico, pero igualmente estamos bien. Bueno. Estamos bien, pero justamente por el tema de las exportaciones hacia Emiratos Árabes Unidos, ¿cuáles son los productos que lideran en ese mercado, en este país del Medio Oriente? A ver, en este caso tú puedes observar y de alguna manera tienes un estudio en el mercado que tú ves que los países árabes, y eso es un poco lo que tiene que ir a ver el Ecuador, tienes a los países árabes que de alguna manera tienen buena tecnificación en riego, tienen buena gestión petrolera, lógicamente son los zares del petróleo en el mundo. Y de alguna manera, pues todos los petrodólares que se han originado en Qatar, en todos los países árabes, han sido por cómo ellos han sabido administrar correctamente los recursos. Y eso es un poco lo que tiene que hacer nuestros países pequeños, ¿no? Correctamente, a saber administrar hacia dónde van. Y en ese administrar también están cómo vamos a competir hacia el mundo. No vas a llevar, por ejemplo, un 9, como por ejemplo ayer en Barcelona le faltó un 9 para definir, y lamentablemente se perdió. Entonces, claro, no vas a ir en la mesa de negociación sin un 9, sabiendo que tienes productos estrellas como el camarón, el cacao, el banano y adicional el crudo del petróleo, pero no vas a ir sin armas. Pues tienes que ir de alguna manera sabiendo cómo negociar con estos países, qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta, y lamentablemente no puedes ir pues sin conocimiento. Tienes que ir a una mesa de negociación sabiendo que estos países tienen que de alguna manera pasar por procesos para poder pues optar por tu producto o servicio que quieras ofrecer dentro de este mercado. Bueno, justamente también hablando del tema del crecimiento económico dentro de los países en negociaciones internacionales como tenemos aquí en este preciso instante, ¿tú crees que este seguro es una herramienta sana de gestión de riesgo o evidencia que el Estado todavía depende excesivamente del crudo para sostener el gasto? Yo creo que lo segundo, y te diría por qué, porque yo creo que los países, y lo dije la vez pasada, los países tienen un tiempo límite para poder utilizar el petróleo, aproximadamente unos 70 años.
Entonces, si nos hacemos muy dependientes de estas gestiones petroleras, pues no podemos diversificar lo otro. Bien lo decía anteriormente, tenemos por ejemplo el agro está descuidado, tenemos que implementar técnicas de agro, técnicas de riego para que los pequeños, medianos agricultores puedan tener pues mayor incidencia en el erario nacional y lógicamente también que estas perspectivas sean mayor en tecnificación de tecnología y lógicamente en innovación. Entonces si tú vas manejando todo eso, de alguna manera dejas de ser dependiente del petróleo, pero lamentablemente nuestro presupuesto general del Estado se basa mucho en la gestión petrolera. Entonces, como está el mundo y como todo está girando, desde el 3 de enero que nos dieron la patada con el tema, el kickoff, como se dice, con el tema de Venezuela, y luego el tema de los precios de los commodities, y luego esto, y luego lo otro, esto es muy cambiante. Entonces, el precio del petróleo nos queda cortos, porque se ha presupuestado para tantos años y se lo presupuesta lógicamente antes. Entonces, esto es un golpe, lógicamente, y no debería ser directamente proporcional, sino más bien que, pues bueno, no tengamos que depender de este precio, sino que pues sea mayor ejemplo el tema propiamente de las otras industrias que pueden derivarse aquí en el Ecuador. Entonces, si el presupuesto necesita asegurarse permanentemente, entonces, ¿qué sugiere? Que no es flexible en sí. Entonces, no se debería discutir primero la rigidez estructural del gasto antes que hablar de prima, del costo de la prima. Lógico, o sea, deberíamos ver qué se está gastando. Y eso también la vez pasada lo hablé. ¿En qué se está gastando el dinero de los ecuatorianos? ¿Sí? Definitivamente se tiene que transparentar lo que el Estado tiene que demostrar. Es decir, hacia dónde está yendo el dinero en salud, hacia dónde está yendo el dinero presupuestado en educación y hacia dónde está ese excedente de alguna manera que se tiene que gastar en obra pública. Pero lamentablemente, como es de conocimiento público, estos excedentes no van directamente al gasto o no van directamente a la gestión de gasto público, sino a otros intereses personales. Lo oscuro de la política tiene que salir del comercio. Porque chicos, el comercio no es político, el comercio no tiene ideologías. Usted vaya, pregúntale al pequeño productor, al agricultor, al camaronero, si tienen alguna tendencia de izquierda o derecha. Le van a decir, no, yo no creo en eso. Yo creo que tengo que parar mi industria, tengo que parar mis cosas para poder darle de comer a mi familia. Entonces, basado en eso, el gobierno nacional tiene una tarea espectacular en este trimestre para poder levantar la economía. Y sin eso, pues no tendremos rumbo fijo para poder destacar a nivel internacional. Juan Javier, yo quisiera, más que hacerte una pregunta, hacerte un comentario muy en la línea de lo que has mencionado sobre la dependencia estructural que tiene el presupuesto público del Estado sobre el petróleo. Y es que durante la época del ex presidente Rafael Correa, nosotros llevamos unas finanzas nacionales de forma irresponsable, ya que financiamos gasto permanente con ingresos no permanentes derivados de los altos precios del petróleo. Yo quiero hacer un poco de memoria sobre los FEIREP, los fonditos que existían para cuando el precio del barril de petróleo superaba cierto umbral. Ese excedente se guardaba en unos fondos que a mal criterio del presidente Correa eran unos fondos que estaban inútiles ahí. Entonces empezó a feriárselos y empezó a aumentar el gasto público y tuvimos un montón de disparates en el Ecuador, como nuestra agencia espacial y aeropuertos que no llevan a ningún lado. Refinerías también, ¿no? Y entonces, refinerías imbéciles. Y ahora, lo que se plantea con este seguro es que cuando el precio del barril de petróleo supere cierto umbral, en lugar de tenerlo, ya sea para gasto corriente, ya sea para digamos, la reinstitucionalización de unos fondos como el FEREP que fueron instituidos en la ley de disciplina fiscal, me parece, del 2001, 2002 o 2003. Si contratamos un seguro un seguro del precio del petróleo, una vez superado cierto umbral, nosotros no gozaríamos de esos ingresos extraordinarios superados del seguro. Quiero decir lo siguiente: si el barril de petróleo hoy nosotros lo aseguramos a 60 y mañana sube a 100, el Ecuador recibiría los 60 y es el precio, decía una nota en Primicias hoy, el precio de dormir tranquilo, pero dejarías de percibir los ingresos extraordinarios cuando el petróleo sube, a no ser que estés dispuesto a pagar
una prima más alta. ¿Cómo tú crees que el gobierno debería gestionar, no, la palabra no es no afortunada, pero cómo deberíamos jugar con el riesgo de las subidas y bajadas del precio del barril? Bueno, es una muy buena pregunta y gracias por la explicación, porque de alguna manera esto tiene que ser no solamente presupuestado, sino también entendido por técnicos. Un poco también era eso de poder dialogar con las cámaras, dialogar efectivamente con los expertos en este tema para poder decir, ok, esto tenemos, ¿por qué estamos recibiendo menos? ¿Por qué el impacto va a ser mayor? ¿Por qué esto siempre pasa cada año? Porque chicos, no es el primer año que pasa. Siempre el Ecuador de alguna manera ha perdido espacio por esto. Ahora están tratando de poner un salvataje para obviarnos ese proceso, pero tienen que conversar. ¿Para qué? Para que no exista este gap, que es un gap enorme y que de alguna manera desde el día 1 ha pegado y muy fuerte en los precios internacionales. Se tiene que primero hacer una mesa entre los técnicos para poder gestionar todo esto pues de una manera apropiada y adecuada. Y es deber del gobierno nacional también fiscalizar y también de nuestro como ciudadanos, fiscalizar que esto se pueda dar hacia una competencia donde se reciba fiscalmente los dineros correctos y de alguna manera ese gap, yo sé que va a ser complicado al inicio por seguirlo mermando, pero evolucionando en el tiempo se pueden modificar estrategias para que tanto la materia petrolera como la materia no petrolera puedan ajustarse hacia un mejor porvenir para todos los ecuatorianos. Y saliéndome un poquito de esa línea, justamente quería preguntarle en el tema comercial y lo que está pasando hoy con Ecuador y Colombia, y que justamente el presidente Gustavo Petro y el presidente Trump se reunieron en la Casa Blanca y salió el nombre del presidente Daniel Noboa, que supuestamente Trump va a ser uno de los mediadores para ver qué se hace con esta tasa de seguridad impuesta de Ecuador hacia Colombia del 30%. ¿Qué opina? ¿Cuál es su lectura sobre esta tasa de seguridad que ha puesto el gobierno nacional hacia el gobierno colombiano? Bueno, de parte del Ecuador a Colombia una total equivocación y de parte de Colombia a Ecuador también una total equivocación. Sí. Y no beneficia a nadie. Y eso es lo que mencionaba usted sobre las industrias que tienen que crecer y obviamente ellos no velan por intereses políticos, sino ellos velan por sus propias familias. Así es. Todo impuesto restrictivo golpea y no solamente es un knockout a la economía, es un golpe que no te vas a poder levantar. Porque no solamente estamos hablando de 18 millones ecuatorianos, súmale los 53 millones de Colombia. Entonces, primero, no, es que estoy hablando en números altos, no, es verdad. ¿A qué industria estás golpeando con el 30%? Industria textil, estás golpeando a la industria tecnológica, estás golpeando a la industria agrícola, a la industria camaronera, prácticamente todo lo que va a cruzar la frontera. ¿Qué pasó los primeros días de la medida? Porque recordemos un poco para la ciudadanía, esta medida, una vez optada el 1 de febrero, el 2 de febrero ya había un desconocimiento total de cómo van a cobrar la medida. Luego el gobierno sale y dice, el SRI es el que recauda este 30% de impuestos, pero no conoce cómo son los canales de pago. Había un conflicto entre el SRI y el sistema de pagos para poder que la SENAE libere los contenedores. Los primeros días fueron caóticos. Y de alguna manera todos los empresarios se volcaron a la Cancillería y se volcaron también al Ministerio de Comercio Exterior para poder decir, señores, hablen pues. No se pueden pelear con nuestros vecinos. No es que ellos son los séptimos para nosotros en importación y exportación, para nosotros son los terceros. O sea, es un poco de lógica también. Entonces, más allá de esto, vuelvo y te repito, el comerciante no piensa si Petro es de izquierda o Noboa sea centro izquierda, que para mí sea así. Ellos no piensan en eso, piensan cómo parar la olla el siguiente día. Entonces, a ellos les interesa que Petro y Noboa se sienten a conversar y que de alguna manera sus ministros hagan su trabajo, pues. Ok, no hemos concretado el trabajo de la seguridad del frente interno en la frontera norte. Trabajen en eso. O sea, ¿qué más podemos hacer? Porque si nos están trabando impuestos, porque los impuestos son restrictivos, entonces no va a haber solución nunca. Porque si uno quiere sacar ventaja y el otro también,
nunca vamos a progresar. Entonces, ¿cómo entra ahí la CAN? Importantísimo esto. Sí. La CAN entra, acuérdense que la CAN es la Comunidad Andina de Naciones. Nosotros es un pequeño, siempre lo digo, es un pequeño modelo de Unión Europea, ¿sí? ¿No? Como los colegios que hacen los modelos de Unión Europea, nosotros tenemos nuestra CAN. Y la CAN de alguna manera nos permite cero barreras, ¿no? Cuando vamos a Perú, a Colombia, a Ecuador, quienes viajan de acá a nuestro país, o a alguna parte también de Bolivia, entiendo, ellos no entran a nuestro país sin pasaporte. Claro. O adicional también, hay tarifas del 0% de arancel para específicos productos. Entonces, cuando llega la CAN y dice, pero Ecuador, ¿cómo así tú les has puesto 30% de impuestos? Porque no han cuidado la frontera norte. Y Colombia, no, es que como respuesta también le pusimos el 30%. Entonces, ¿qué dice la CAN? Dice Colombia, yo me siento afectado porque no estoy cumpliendo con mi compromiso que yo firmé en tal año. Entonces, es un dolor de cabeza para no solamente el importador, el exportador, para todos, pero también esto da pie a que no tenemos una política ni comercial ni internacional madura en ambos países. Entonces, hay que de alguna manera poner correctivos y no ir a llorar a las instituciones internacionales, sino entre nosotros como pares poder resolver este problema. Sí, y justamente, mira, mencionabas una parte que a los comerciantes no le importa de qué ideología política pertenezcas o qué es lo que tú creas, pero hay un detalle muy, muy, muy importante en ese sentido, y es el hecho de que sí afecta mucho cuando un mandatario suele ser de izquierda. Ah, eso sí. ¿Por qué? Porque el mandatario de izquierda te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo muchísimo en la socialización de los medios de producción, pero no creo en el libre comercio. Entonces yo voy a empezar a poner barreras como loco, en ámbitos comerciales. Voy a empezar a subir impuestos. Y eso de ahí tiene un reflejo muy significativo dentro de las economías a nivel global. O sea, te puedes dar cuenta de cómo Cuba ha tenido declives muy fuertes por todas las barreras que ha tenido que pasar, pero no es culpa de Estados Unidos, sino es culpa del propio Cuba, porque todas esas situaciones que provoca el socialismo y el comunismo terminan en un deterioro. Ahora mi pregunta es la siguiente. Sí, Noboa es centroizquierda, no hay discusión en eso, pero también el problema es Petro. El problema es Petro por el hecho de todas las declaraciones que da hacia la prensa internacional. O sea, tú te puedes imaginar de un mandatario que quiere, o sea, se supone que está en el arte de gobernar, y termina fregándole la vida a todos sus ciudadanos. Porque las declaraciones bárbaras, porque no hay palabra, la forma de hablar de él, y aparte todas sus expresiones de querer cerrar fronteras, termina perjudicando vidas. Entonces, ¿tú qué opinas sobre el tema comercial? ¿Tú qué opinas sobre el libre comercio? ¿Tú crees que el libre comercio ayuda a fortalecer economías en los países a nivel internacional? Es que es la mejor solución que pueden tener los países, es una apertura comercial total. El libre mercado lo que hace es aliviar familias necesitadas y de alguna manera inyectar capital extranjero, capital internacional, o como lo conocemos, inversión privada, inversión extranjera directa, para poder aliviar no solamente los commodities en la compra y venta o en la oferta y demanda, sino también en los índices de crecimiento económico. Todos los países en el mundo, así sean socialistas, por ejemplo, dice mucha gente, China es el país más socialista del mundo, cuando tenemos el capital prácticamente trabajando en China. Entonces, de alguna manera, cuando trabajamos hacia un comercio internacional, gestionamos que sean estas alternativas viables sin política de por medio ideológica para que un país pueda crecer. Entonces, en ese crecimiento se generan, pues, de alguna manera inputs hacia económicos, hacia tecnológicos, hacia innovación, y siempre va a ser una puerta abierta hacia la internacionalización en este caso, pues, del Ecuador, de Colombia, dependiendo. Entonces, ¿cómo se tiene que gestionar a que este impasse pueda ir hacia una negociación comercial? Este impasse tiene que primero derivarse acorde estructuras, lógicamente, de comercio, hacia estructuras, lógicamente, en negocios, pero más que todo, pues, que los dos países dejan a un lado sus posturas económicas para poder generar, pues, que existan estas soluciones a corto plazo. Lo necesitamos ya,
porque ni Ecuador o Colombia pueden más sobre esta situación. Y en esta misma línea sobre acuerdos comerciales, ¿podría Emiratos Árabes Unidos convertirse en un socio clave para diversificar exportaciones más allá que Estados Unidos y China? Sí, es una muy buena puerta, a la comercialización internacional, no solamente porque lo que nos permitiría es, como les decía al inicio de la entrevista, trabajar en estos inputs de trabajo, tecnología. Ellos tienen mucha también tecnificación en riego, tienen mucha mano de obra calificada y también tienen esa inversión fuerte, ¿no? Lógicamente tenemos nosotros que prepararnos. Todo esto es una preparación de años. Ya esto está en borrador, que ya prácticamente está aprobado. Tiene que pasar por la Asamblea Nacional, pero tiene que haber voluntad política para aquello, ¿no? Entonces, de que podemos hacerlo, nosotros podemos ingresar a cualquier mercado internacional que queramos, siempre y cuando, como te decía al inicio de la entrevista, las condiciones estén en la mesa. Las condiciones de poder darle el pase internacional al Ecuador están en nosotros mismos, con nuestros operadores políticos, con nuestros operadores económicos, sabiendo que Emiratos Árabes Unidos es una nación que no le gusta cualquier cosa, no le gusta algo inventado, necesita procesos para estandarizar realmente su importación y exportación a nivel mundial, y estamos hablando también de estructura. Entonces, si necesitamos querer ir al mundo, necesitamos también tener estructura para ir al mundo. Sí, y cuando hablamos de estructuras y nos profundizamos mucho más en el ámbito ecuatoriano, ¿verdad? Que justamente el libre mercado dentro de Ecuador es muy necesario. Es muy necesario. El mundo necesita conocer a Ecuador. Pero, ¿tú qué creerías que en este preciso instante, en un largo plazo, sí, qué reformas estructurales debería pasar Ecuador para poder empezar a abrirle las puertas al mundo? Buenísima pregunta, y realmente es importante. ¿Qué hay que hacer, no? Primero, dejarnos de pensar de que somos un país que nos va a gobernar por siempre la izquierda. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Aquí hay muchos pensadores que pueden trabajar de alguna manera y dejarlos trabajar en un pase hacia la prosperidad. ¿Cómo es ese pase hacia la prosperidad? Mediante el progreso, mediante el libre mercado y mediante también el pensamiento liberal. Aquí hay muchos técnicos que estudian el país y que de alguna manera hay que darles la oportunidad a que puedan debatir en una mesa, no chica, como hacen los políticos, en una mesa técnica con ciudadanos que sepan, para poder liberarnos de una opresión que nos ha causado un dolor por muchos años y que ha robado la ilusión de muchos. Eso es por un punto. El segundo punto es, si vamos a ser mucho más abiertos al mercado, necesitamos ser mucho más competitivos. Casa adentro, necesitamos hacer evaluaciones de cómo estamos. Cómo está el análisis político, cómo está el análisis económico, cómo está la agricultura, cómo está el camarón, cómo están nuestras industrias. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están enfermas? Hacer una evaluación general. Dependiendo de eso, vamos al mercado a ofrecer lo que mejor técnica tienen y de alguna manera podemos allí internacionalizarnos. Es un proceso largo que lleva muchos años, pero hay que dar el primer paso. Y ese primer paso también depende de una sociedad donde las voluntades políticas muchas veces no quieren dar su brazo a torcer porque les conviene más pelearse para una elección popular que lógicamente para aprobar una ley en una Asamblea Nacional. Eso tiene que cambiar, ese es el chip que hay que cambiar en nuestros funcionarios y de alguna manera que todo pueda ser probo en nuestro país.